Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto que nos acompañen en la presentación del libro Contarle la guerra a los niños y a las niñas, que es la versión para niños del libro Cuando los pájaros no cantaban. Nos acompaña el profesor Alejandro Castillejo, autor y profesor de la Universidad de los Andes y ex comisionado de la verdad. Andrea Mora, directora del Centro de Memoria, y el profesor Pablo Viñolo, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muy grato para mí estar de moderador. Los protagonistas son ellos en la presentación de esa bella colección de libros. Entonces, pues gracias al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, gracias a los Andes. Aquí toca competir con otras presentaciones a quien grita más. Bueno, yo entraría en vivo como desde lo tumultuoso, lo fecundo, lo rico y lo difícil que han sido esos últimos 30 años de trabajos alrededor de la memoria. A mí me gusta siempre subrayar cómo Colombia ha hecho un esfuerzo colectivo abrumador y ha logrado posicionar las cuestiones de memoria en la agenda pública. Y lo ha hecho de lugares muy distintos. Las prácticas de memoria han venido surgiendo de los movimientos de base, de los grupos de víctimas, de las asociaciones, de los territorios, y a cierto momento pues se han vuelto políticas, y eso no ha sido sin tensiones, sin conflictos, pero yo creo que ONG, grupos, movimientos, universidades, instituciones, pues se ha logrado mucha cosa, hemos logrado mucha cosa, ¿sí? Esclarecer muchas cosas desde una polifonía de voces, eso no era nada obvio al comienzo del 2000, cuando la guerra enfurecía, no era nada obvio. Lograr, insisto, que la memoria sea una cuestión sensible y vital para, yo creo, la mayoría de los colombianos y las colombianas, y también las promesas fallidas. La memoria no ha logrado muchas de las promesas, la mayoría implícitas que teníamos, por ejemplo, de llegar a una verdadera ratificación, que eso traer a la paz, que era un poquito, un implícito de mucho de lo que trabajamos. Y sin embargo pasa algo que yo creo que vale la pena subrayar. O sea, entramos en el proceso de construcción de memoria con unos modelos, unos referentes. La Shoah, el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, Sudáfrica, que Alejandro conoce muy bien. Y eso era toda una sintaxis de cómo trabajar en memoria, que era la sintaxis de la justicia tradicional. Víctima, victimario, la importancia del testimonio, ciertos horizontes temporales. Y el trabajo en Colombia se ha desbordado por todos lados. Se ha desbordado por todos lados porque en los territorios la gente tiene otras temporalidades y ha reivindicado otras complejidades en contar la memoria. Y otros agentes han aparecido, por ejemplo los niños, que nadie tenía en cuenta sino como víctimas. Siempre era solo la idea de los niños como víctimas, y aquí en cambio son las voces de los niños que entran a jugar un papel. La cuestión del ambiente, del territorio, que ya no es un tema, sino que es una forma de repensar las relaciones de la memoria desde lo no humano, desde lo otro que humano. Y aquí quiero empezar. O sea, ese libro, cómo se ubica en ese proceso que ustedes han vivido de manera muy protagónica, y cómo creen que aporta a un momento que es un momento también, digámoslo, de crisis del trabajo sobre memoria. Tenemos grandes acervos, tenemos archivos que jamás hubiéramos soñado de tener, de voces, pero en ese momento hay dificultad frente a la escucha. ¿Quién va a acceder a esos archivos? ¿Cómo activamos esos archivos? ¿Cómo movemos todo ese impresionante trabajo que se hizo? Creo que aquí hay un excelente ejemplo de qué hacer, pero ahora sí les doy la palabra para que nos cuenten un poquito ese proceso.
Bueno, gracias Paolo, saludos a los colegas aquí presentes. Para no extenderme mucho, cuando hicimos la versión de cuando los pájaros no cantaban para el informe final de la comisión, la pregunta era, ¿cómo podemos construir un tomo, unos relatos de la historia de la memoria en Colombia? Hay que decir ahí que se llama tomo testimonial y no tomo de memoria, eso es una discusión ahí más enredada que no quiero meterme ahora. ¿Cómo podemos contarle al país la guerra de otra manera? ¿Cómo podemos escuchar la violencia de otra manera? Y creo que el primer gesto del tomo testimonial era precisamente ese, que Colombia lleva viviendo y escuchando historias de terror durante como mínimo 20 años, si lo pensamos desde el punto de vista de la instauración del derecho a la memoria como parte de los mecanismos de justicia transicional y los mecanismos internacionales reconocidos, o sea, desde el proceso con las autodefensas. Entonces ahí viene, la pregunta era, 2022, ¿vamos a seguir contando historias de terror? Y si el auditorio de estos son jóvenes, menores de 18 años, ¿cómo les vamos a contar esto? Y eso fue una decisión editorial muy importante, muy heterodoxa, incluso muy por fuera de la manera como usualmente las comisiones de verdad cuentan la historia, y para eso solo habría que ver el resto de volúmenes a la hora de la verdad, pensando en que esto iba a tener un público que no era el del especialista. Con eso en la cabeza, por supuesto, construimos una serie de criterios que nos permitirían eventualmente pensar en que también a los niños hay que contarles las historias. Si no fueran por esas decisiones editoriales de que no queremos más historias de motosierra, sino queremos historias de la vida cotidiana, hubiera sido imposible construir esto. Entonces, esto es la consecuencia de un proceso largo y una concepción particular del tema de la memoria histórica, de la circulación de conocimiento y las producciones, incluso de las verdades en plural también. Y gracias a esas decisiones del tomo testimonial tenemos una versión, es la primera vez, yo detesto decir esas cosas de que es la primera vez porque normalmente suena exageración, es la primera vez que una comisión de verdad decide hacer una parte de su trabajo. Aquí sabemos que esto no es la comisión de la verdad, sino es un efecto del trabajo de la comisión, es distinto, pero es la primera vez que relatamos historias de guerra para niños, y eso es todo un tema pedagógico y un debate político tremendo también, porque los niños están hablando acá. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, fundamentalmente esto es una apuesta, retomando un poco lo que dice Alejo al final, es una apuesta que es política, y justamente es política porque en el debate de la memoria pareciera que hay un bache, digamos, de edad, etario, ¿no? Entonces los temas generalmente asociados a la memoria, a la historia, están, digamos, pensados para 9º, 10º y 11 en las escuelas, ¿no? Y ese otro, digamos, ese otro grupo etario del que hablamos, que son niños y niñas, pues realmente no ha sido tenido en cuenta y además ha sido excluido de esta conversación de forma intencional, porque hay varios argumentos, se van a traumatizar, estamos haciendo, les estamos vendiendo justamente también una ideología, o sea, hay un montón de discursos que son muy peligrosos, incluso, y que son nuestros niños, entre comillas, para muchas cosas, ¿no? Y esa instrumentalización también de la niñez en el debate de la memoria, pero en el debate político, pues ha sido muy complejo. Entonces, un poco lo que, pues, claro, esto no sale realmente de la comisión, incluso es una crítica a la comisión, porque la comisión, claro, hizo un capítulo que se llama No es un mal menor, bueno, un volumen que habla, sí, sobre las afectaciones, pero tenía también, pues, otro sentido, ¿no? Y aquí también incluso lo que vimos en el volumen testimonial era gente adulta contando o narrando su niñez, ¿cierto? Pero los niños y las niñas en el presente pues no están. Es un poco la conversación en su momento, que además esto es producto de hace 2, 3 años de conversación con Alejandro y con otra gente. Bueno, acá está Catherine, está Jorge, Juan Camilo, que no nos pudo acompañar hoy, pero pues digamos Jefferson también, que pasó como por una conversación de qué pasa si hacemos una versión
para niños y para niñas. Y ahí hay una cosa que es muy interesante porque también es reconocer la limitación que tienen las ciencias sociales y las ciencias humanas para contar esto. Y por eso terminamos haciendo más cosas con un editor que trabaja en literatura infantil, con un escritor que escribe para niños y niñas, con un ilustrador que ha ilustrado además muchos libros colombianos pues sobre este tema, ¿no? Y eso nos puso también en eso interdisciplinar a movernos de los, pues digamos también de las certezas que uno tiene sobre ciertos temas y construir una cosa que es mucho más incluso pues compleja de contar, ¿no? Esto también, digamos, tiene gente que dice, pero sí vale la pena contarle esto a los niños y las niñas. Y ahí creo que hay una apuesta pues bien interesante sobre el tema de memoria, sobre el tema de cómo vemos a los niños y las niñas, y cómo este país, que a pesar que está en crisis y que el tema de la memoria está bien en crisis, por sus formas también muy ortodoxas, porque no logran tampoco llegarle a mucha gente, pues se convierte también en una posibilidad de abrir la conversación. Y sin embargo, justamente esa exuberancia de propuestas, de iniciativas, de lugares distintos de donde se ha trabajado y donde se ha mirado cómo abordar la guerra, cómo contar la guerra. Parece que contar la guerra a los niños es más complicado que la educación sexual, ¿no? Es como, uy, no, eso no sé. Y sin embargo toca, porque está ahí. Y ha logrado cosas que son derivas de las derivas de las derivas. A mí me encanta. De alguna manera eso era lo que la Comisión de la Verdad al comienzo quería, ¿sí? Que hubiera derivas de las derivas de las derivas, que eso no se quedara en un informe. Entonces, que eso pase es maravilloso. Y ya no importa si tiene el sellito de la Comisión o no. Eso es lo de menos. Son los procesos que le dan vueltas. Y en esos procesos hay algo que también muchos grupos han reivindicado desde un comienzo. La etiqueta de víctima paraliza. La etiqueta de víctima es algo muy difícil de llevar. Hay que ir más allá de ser víctima y volverse actor político, actor social. Y aquí hay yo creo, un extraordinario ejemplo de cómo los niños y las niñas pueden volverse actores. No le vamos a spoilerar los cuentos, pero un poquito sí. Me encantó el cuento de la niña que no sabe jugar bien fútbol, pero en esa cancha de fútbol de alguna vereda por allá, que me acuerda mucho además del trabajo de investigación que hizo Jorge en Buenaventura, en Punta del Este. Le encanta contar los partidos, se vuelve locutora. Y la locución de los partidos de fútbol y cómo se transforma a cierto momento el partido de fútbol y cómo empieza a desaparecer varios jugadores, ya no están el pelo de los jugadores, el ambiente, las gradas, ¿sí? Contar la guerra desde ahí me parece un ejercicio poético y además un trabajo narrativo, un trabajo de curaduría de esas voces muy fuerte. A mí me encantaría que nos contaran más sobre cómo entraron las niñas y los niños a construir ese proceso, ¿sí? O sea, ¿cómo fue? Porque no es nada obvio, no es nada fácil. Hay muchas mediaciones, hay muchos filtros. Entonces, ¿cómo lo manejaron? Bueno, acá hay varias cosas que contar. La primera es que fue una selección, o sea, fue una lectura del volumen testimonial. Aquí está la segunda edición, de esas 260, 270 historias que leímos justamente entre varios, y se hizo una selección, digamos, donde decíamos este tema sería interesante contárselos a los niños y a las niñas. Sí, esa es digamos, fue una selección que duramos mucho tiempo porque además eran 260 historias difíciles, todas con una historia detrás muy dura también, y de ahí finalmente luego llegamos a 100, luego llegamos a 70, luego fue bajando el número hasta que logramos tener 6, y de esas 6 dijimos, bueno, con estas 6 ¿qué hacemos? Y ahí viene un poco esta idea de la derivación,
que es un concepto, pues digamos, que manejan mucho en la literatura y no es una adaptación, no es una obra adaptada para niños, sino es una versión derivada, y eso tiene unas, digamos, unas diferenciaciones también en la historia que se cuenta y cómo se cuenta. Pero también decíamos, no porque sea todo lo ilustrado no quiere decir que sea para niños y niñas, porque la ilustración también puede ser para jóvenes, puede ser para adultos, y eso no es garantía de que sea un relato que puedan leer, porque además un poco también acá hay una apuesta porque el libro sea impreso. No queremos el código QR, no queremos, pues claro, vamos a ponerlo luego en línea, pero sí hay una apuesta de volver al libro y a la materialidad del libro, al color, lo que implica que un niño pueda leer esto solo también, que no necesita que alguien se lo lea, sino que lo pueda leer solo. Entonces, justamente estos testimonios son de personas adultas. No, digamos que el proceso con los niños y con las niñas vino después, y es la lectura con ellos y ellas sobre esto, ¿cierto? Cómo lo reciben, cómo si la palabra, una expresión la entendieron, porque muchas veces nos pasa mucho en el centro de memoria, que es como, pero ¿cómo así que lo desaparecieron? ¿Cómo alguien se desaparece? ¿No? Entonces, contarle a alguien qué es lo que implica o qué es una desaparición, pues pasó también justamente por poder que la imagen y el texto sean complementos y no que sea la representación de lo que está narrándose en el texto, sino que la imagen le pueda decir incluso mucho más cosas del mismo texto, ¿no? Y aquí vamos a ver, incluso en algunos de estos libritos hay unos apartados que incluso uno puede dejarlos ahí, puede leerse ese y luego volver al libro si quisiera, ¿no? Y ese es un poco, digamos, como la forma en la que se construyó. Yo insisto mucho que esto es el tejido de mucha gente que cree en esto, pero que además con mucha responsabilidad y con mucho respeto por el testimonio, pero también por los niños y por las niñas, qué es lo que les va a llegar, ¿no? Porque hemos visto además en esto yo soy bien cansona, y hemos visto muchos materiales de muchas entidades terriblemente mal hechos, y porque está ilustrado, porque tiene un jueguito, ya es para niños, y ahí hay una apuesta también de no subestimarlos, ni de subestimarlas. Son completamente capaces de generar preguntas, son completamente capaces de reflexionar, de incluso sentirse reflejados en, pero es que esto que dice ahí también le pasó a mi tío, le pasó a mi tía o a mi abuelo, ¿no? Como sentir que estas historias no es una cosa lejana que les estamos contando, sino que ellos y ellas tienen una capacidad también de relacionarlo con lo que han escuchado en el colegio, en el barrio, con lo que han visto, como que ahí hay un lugar que es muy importante de cómo se entienden a los niños y a las niñas con este material. El tomo testimonial tenía la pretensión de ser un volumen es más bien la intención de ser un volumen de literatura universal, en donde las estrategias editoriales, las decisiones editoriales y otro conjunto de cosas podrían permitir que alguien se acerque al libro y no dijera, eso solo le pasó a la gente en Buenaventura, o le pasó en el sureste del Asia, para exagerar un poco la nota, sino que tienen un carácter universal. Y estos libros también, a pesar de que hay una intención nuestra de situarlos, digamos, espacialmente acá, porque está mucho más, digamos, para un público nacional, diría yo. Pero aquí viene una gran pregunta que viene de la literatura. Cuando uno lee, cuando dicen que hay que Dostoyevsky es el gran literato de la universalidad, es como hace que un pequeño evento entre príncipes y reyes y zares se convierta en un prototipo de reflexión sobre el mundo, ¿no? Y creo yo que estos libros tienen eso, tienen una pretensión universal, siendo profundamente locales, y eso hace que se pueda leer desde muchos lados. Y una de las cosas que iba a decir también es que no hay nada más complejo que leer historias de guerra. Las historias de guerra fácilmente sacan corriendo a la gente, incluso cuando uno no quiere ninguna relación moral con lo que está leyendo, es muy fácil decir, esto es demasiado fuerte, prefiero no seguir leyendo, muchas gracias, los felicito, son unos berracos haciendo esto. Entonces yo creo que aquí hay una intención muy importante de coger algunos conceptos que pueden ser más universales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir sentirse
la figura, aquí hay un spoiler precisamente, la figura de la violencia es a través de la sombra. ¿Qué quiere decir para un niño donde la violencia, donde hay unos personajes que son violentos, pero en realidad están representados a través de la sombra? Pero esa sombra no quiere decir necesariamente que sea el grupo armado ilegal al margen de la ley, sino que es una figuración de la violencia más amplia. Y esa violencia, y podríamos tener un debate sobre ese tema de la sombra, por cierto, pero esa violencia puede ser la de una violencia más gruesa y amplia como la del conflicto, como puede ser una violencia también más pequeña como la de la casa. Entonces los libros todos, digamos, capturan algunos arquetipos emocionales, se hacen algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué le vamos a contar a los niños? O sea, lo mismo que decíamos en el tomo testimonial, vamos a entregarle al país un tomo para que la juventud la mandemos donde el psicoanalista se deprima. Y aquí la pregunta es la misma, ¿qué le cuento a un niño? ¿Queremos mandarlo a la depresión, a que le den Ritalina o alguna cosa por el estilo? El chiste no es ese, el chiste es cuál es el mensaje detrás de esto. Y creo que el mensaje aquí detrás de todos estos libros, hay un mensaje sobre el porvenir y sobre el futuro que es absolutamente central. Nosotros tomamos la decisión al hacer este trabajo de no mirar hacia atrás, sino mirar para adelante. Y eso es una especie de fundamento de toda esta colección, como lo fue del tomo de la comisión también. Sí, que finalmente es una grande apuesta de todo trabajo de la memoria, ¿no? La memoria es para el ahora y para el porvenir. Es pensando, y en ese sentido, lo primero que le dije ahorita a Andrea Alejandro es, me encantó, y me lo voy a llevar al Darién para ponerlo en la biblioteca del Parque Histórico Arqueológico donde trabajamos hace ya 20 años, justamente porque creo que eso es su lugar, ¿sí? Y me encanta que sea una edición tan bella, tan digna, y eso es muy importante, ¿sí? Cuando hablamos de trabajos que circulan en el territorio, Andrea los subrayó, y el tejido literario, la forma de contar es de tremenda calidad. A mí me acordaba Momo, por ejemplo, ¿sí? La gente sin sombra a la cual hacía referencia, me acordaban los hombres grises de Momo. Es decir, conecta con la grande literatura, no sé si llamarla infantil o no. Alejandro decía, ya es un clásico de la literatura infantil. Ahorita por modestia lo repito yo. Yo no sé si es un clásico o no, pero sí sé que justamente cumple con lo que yo creo que es fundamental de la forma de descuadernar los archivos, abrirlos, activarlos, ponerlos a circular, que es los sueños quebrados, las aspiraciones de las personas que se quedaron interrumpidas, las apuestas de vida, las subjetividades, y que se tienen que reconectar frente a unos porvenires. Entonces ya no es el hecho traumático, ya no es el hecho de la violencia lo que nos convoca en esos cuentos, sino que justamente es esa apertura, ese horizonte de posibilidad. Pero aquí vengo a un último punto que sé que además les interesa muchísimo, porque los cuentos también están acompañados de un libro que es casi que un manual de instrucciones, también bien escrito, sí, donde se plantea asuntos como cuáles son las condiciones de audibilidad, de escucha, cómo funciona la escucha, ¿sí? A mí me gusta repetir una frase de uno de mis autores preferidos que dice Italo Calvino, que dice, no es la voz que manda el relato, es el oído, ¿sí? Las condiciones con que se escucha construyen los relatos. Y creo que aquí la cuestión de la escucha es fundamental, y me gustaría que nos contaran algo sobre eso. Aprovechando, Paolo, tu pregunta, quisiéramos invitarlos de una vez a una exposición que tenemos abajo que se llama Escuchar de otra manera, imágenes, sonidos y textos del informe testimonial de la Comisión de la Verdad que construimos y que está abajo, que involucra sonidos y fotografías, porque uno también escucha con los ojos, para una discusión larga indudablemente. Pero
digámoslo así, uno frecuentemente escucha en las ciencias sociales cuando la gente dice, le hemos dado voz al otro. Es muy frecuente. Las organizaciones internacionales, el mundo de de las ONGs, siempre repiten permanentemente eso. Yo creo que el gesto de todo esto es un gesto que presume con derecho a que la gente ya tiene de por sí una voz. Y podemos discutir extensamente qué es una voz. Incluso yo me atrevería a decirle al público que levante la mano el que tenga una definición específica de la voz, porque yo en 30 años de trabajo no la he encontrado realmente. He encontrado miles de definiciones, que es otra cosa, normalmente asociadas a la enunciación oral de la palabra. Entonces sí, el gesto de los libros es, más que dar voces, el gesto es aprender a escuchar. Por ejemplo, aquí estamos en medio de esta presentación y hay unas condiciones de audibilidad particulares que hacemos un gran esfuerzo incluso para poder escucharnos entre nosotros mismos, porque la escucha tiene que ver con todo el universo sonoro que hay alrededor. Y nosotros lo que hacemos es sacar lo que hay alrededor, que es muy ruidoso, de hecho, y tratar de concentrarnos en lo que estamos haciendo acá. O sea, que hay unas condiciones espaciales, temporales, físicas y demás para poder oír. Entonces, ¿qué son los libros? Los libros es sencillamente lo que yo llamo calibrar el oído para aprender a escuchar lo que otros que nosotros presumimos que no tienen palabra están diciendo. Pero el defecto no está en los niños, ni está en el árbol que no habla. El problema está en que nosotros no hemos aprendido, y la discusión sobre qué es aprender a escuchar puede ser otra bien larga, pero nosotros no escuchamos al otro. Y ese gesto parece una tontería, pero cuando uno dice Colombia es un país que no escucha a fondo, sino oye, solamente oye y no escucha, eso tiene una gran discusión, me parece a mí. Es un concepto muy vertebral en el libro, fue vertebral en el tomo testimonial y bueno, tiene que ver realmente con mi trabajo también en el arte sonoro y otras cosas. Pero escuchar es un tema absolutamente fascinante y además de obvio, si yo les digo, pensar que hay gente que oye con la vibración de los huesos, que hay gente que no oye con los oídos sino con el resto del cuerpo, que la selva escuche con la vibración. Me parece que eso da para una discusión tremenda sobre lo que les significa entender el mundo de la guerra. Bueno, pues estas orientaciones justamente nacieron de la forma en cómo se pueden activar las conversaciones con los niños y con las niñas. Entre otras cosas porque nos ha pasado que ya hemos ido a varios colegios y a varios lugares a leer, y claro, como que pareciera que el acto de leer es una cosa, pues como que un poco o se perdió o lo hace generalmente la persona adulta, como yo les voy a leer, ¿no? Y ahí está nuevamente la invitación del libro y es como, al ser una cosa tan atractiva, también es como yo quiero leer. Y cuando decimos yo quiero leer, les decimos, sí, o sea, vamos a leer todos, pero aquí hay una condición y es que estas historias son de la vida real. Cuando uno dice que son historias de la vida real, ocurre algo en el espacio y es que hay silencio, porque además también hay una relación con los niños y es hiperactivo, no va a escuchar, está corriendo, está gritando, si está corriendo entonces no me está prestando atención, y poder tener como ese escenario, o sea, también fue un esfuerzo de todo el equipo en este librito, que es el más pequeño y bueno, el que es el que no está en tapa dura, también ahí con intencionalidades, justamente para decir, hay que también promover unos espacios de lectura con los niños y con las niñas, también con reglas del juego frente a lo que implica leer historias de la vida real, así estén derivadas, así estén ilustradas, porque eso nos permite también ese gesto de escucha, pero también el gesto de futuro, y es yo qué propongo frente a lo que estoy escuchando. Y ahí, digamos, hay una apuesta, claro, pues mucho más pedagógica de lo que pasa en el espacio con los niños y con las niñas, y también habrá que ver qué pasa con los que no dicen no quiero escuchar esto, ¿no? Que también puede ser una posibilidad, no todo el mundo está, y lo decía Alejo, en la disposición de escuchar por elección o sobre todo por elección casi siempre, pues estas historias, ¿no? También qué pasa con el niño que se levanta y se va, o qué pasa con el adulto que dice, no, qué incómodo leer esto,
y está muy fuerte y mejor me voy, ¿no? ¿Qué hay detrás también de ese no querer escuchar? Y por eso, digamos, las orientaciones están hacia allá, tiene unas preguntas, tiene también, pues, como unas recomendaciones que en estos temas vale a veces la pena hacer, y es, también hay unas condiciones de preparación del espacio, de qué preguntas se pueden hacer, qué enunciados también es importante decirle a un grupo cuando uno va a hacer esto. Este acto de leer también, pues uno lo piensa aquí en la ciudad, que pareciera que que los niños no tienen nada que ver con la guerra y que la guerra está por allá, o en el Darién o en Buenaventura, pero ¿qué pasa pues cuando un niño pues también se siente identificado con esas historias, ¿no? Como cómo se escucha también lo que está pasando ahí, que cómo se le atiende también en términos de poder, pues más allá de brindar una atención psicosocial y demás, cómo se aborda también eso en el espacio. Y por eso nace ese libro, como con esa intencionalidad también de lo que implica escuchar. Una cosa ahí, ahorita todo parece muy bonito, la conversación parece, wow, cómo se pusieron de acuerdo tan rápido, qué bien, pero tuvimos mucho debate sobre si incluíamos esto o no, sobre si le llamábamos guía, cuál era el otro término, guía pedagógica, qué enredo esa palabra de pedagogía, uy no, qué jartera. Tuvimos muchas discusiones, quedó bien escrito en realidad, gracias George y a Jeff también. Y no está resuelto el asunto. Me parece que, bueno, siendo profesor universitario, uno siempre tiene la tendencia a pensar que todo necesita un modelo pedagógico y una manera de enseñar, pero también existe la posibilidad de que la gente se acerque a las cosas solito, los niños solos, ¿no? Pero también uno se pone a pensar cómo se desaprovecha el texto siendo muy instrumental, si nosotros no estamos ahí también haciendo cosas. O sea, ahí hay una pregunta muy importante, creo yo, sobre qué quiere decir pedagogía para la paz y pedagogía de la paz y pedagogía de la memoria. Yo personalmente no comulgo con esos términos, los critico mucho, pero sí me parece muy importante decir que aquí hay algo de eso que llamamos de pedagogía para la paz. No será el manual de derechos humanos, ni el decálogo de las Naciones Unidas, ni no sé, puedo hacer muchos chistes con eso, pero no lo voy a hacer, pero es indudablemente, aquí hay una apuesta muy peculiar, lo que quiere decir construir paz. Sí, bueno, y no sabía que Jorge era de los autores, pero bueno, me alegra mucho. Juro que no lo sabía. Yo la vi desde otro lugar, por eso lo llamé manual de instrucciones, pero de instrucciones en el sentido de Julio Cortázar, instrucciones para subir las escaleras. O sea, cómo uno hace unas orientaciones para algo como leer cuentos, ¿sí? Y sin embargo es como volver a no dar por natural, no dar por sentado el hecho de encontrarse a leer cuentos. ¿Sí? Desde la intimidad del niño que se roba el libro, casi que se lo pone a leer por su cuenta, desde el hecho público o grupal de compartir un cuento. Las condiciones de escucha aquí no son las mejores, pero hay una cosa que me gusta, que parece que los libros están escuchándonos también, ¿no? Quién sabe que las 1001 noches que piensa de lo que hablamos, o contra el racismo está que se habla. Evaluación financiera de proyectos de inversión, de pronto es un público más difícil. Pero digo eso también porque creo que podemos utilizar el tiempo que nos queda, que no es mucho, para escucharlos a ustedes. A ver si alguien tiene preguntas, comentarios. Bueno, buenas tardes. La verdad, esto es algo que estábamos muchos esperando, porque nosotros hemos hecho un acercamiento a cuando los pájaros no cantaban con los chicos, y de ahí hicimos novelas gráficas, pero el problema fue con los papás, porque cuando tú lees los relatos, tienen un léxico demasiado, hay veces, difícil para tratar, y uno de profe bajarlo y tratar de acomodarlo, ¿cierto? Sin que pierda la esencia es difícil. Entonces pienso que esta apuesta responde mucho a ese sentir. Por ejemplo, cuando tú decías la memoria está en crisis, yo siento que no está en crisis, yo siento que la memoria está en auge. Y lo podemos ver nosotros ahorita que hacíamos este recorrido por los pabellones, que estamos hablando más de paz, que estamos hablando más de memoria, que estamos hablando en lugares de abajo y pequeños de esos espacios de la memoria,
y esto es una respuesta tal vez a eso que nos ha inquietado, y de verdad es un gracias porque lo necesitábamos. Y nos llena como de alegría y de emoción porque es llegar a esas personas. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos el tema de desaparición con los niños de preescolar, lo hicimos con muñequitos que se buscan, y ellos empezaron a generar esos procesos de imaginar, pero fue un proceso demasiado fuerte porque incluso cuando se envían las guías de secretaría, aunque se intenta hacer esos procesos para los chiquis, se queda demasiado corto. Entonces pienso que de verdad es un gracias porque es pensar en ese futuro que se tiene que construir y en empezar a cambiar esos imaginarios de guerra y esos imaginarios de violencia que permean tanto la escuela y que a veces tratamos de invisibilizar porque es un tema del que no se debe hablar. De verdad, muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo no he tenido acercamiento al libro, pero soy maestra en educación infantil, en formación, estoy a punto de graduarme. He trabajado mucho con comunidades directamente, pues pobres, vulnerables, y lo que te decías me causa mucho sentimiento porque en efecto yo siento que en la pedagogía nos genera una gran barrera al tratar estos temas. En mi universidad, que fue la Universidad Distrital, tenemos una materia que justamente se llama la educación para paz. ¿Cómo educamos para la paz? Desde los niños y niñas que vienen en conflictos armados. Pero yo siento que muchas veces todos estos relatos que hacemos justamente se ven minorizados al adultocentrismo. ¿Por qué? Porque siempre va a ir esa la mirada del adulto. Cómo nosotros coincidimos o cómo escuchamos, porque también lo que tú decías, listo, podemos hablarlo con los niños y con las niñas, pero en qué punto un niño o una niña de un contexto lo puede llegar a asimilar como algo suyo. Yo puedo ir a hablar con un niño que directamente fue afectado por la violencia que está en el Cauca, pero yo no puedo hablar con un niño de estrato 7, 8 de estos mismos temas, justamente por lo que mencionaban, también por la ideología o el ideal que tiene papá y mamá de prudencia con estos temas, la misma escuela, también nosotras que nos permeamos a la hora de, bueno, cómo vamos a tratar temas tan susceptibles que pueden incluso ocasionar tanto a los niños. Cuando yo he llegado a hablar incluso con mis peques que han sido de segundo de primaria para arriba sobre qué puede ser la violencia y cuáles son los contextos que otros niños se enfrentan, hay niños que incluso se me desbordan y que llegan al otro día papá y mamá diciéndome, no, profe, lo que sucede es que mi niña no puede dormir porque le duele mucho que otra niña haya tenido que dejar su casa y dejar su territorio. Entonces yo siento de que es algo que no se nos puede perder en mente, de que hablar justamente del territorio es hablar de la memoria y que no está ajeno a nada. No sé si acá hay más profes o incluso yo los podría invitar, no más con que ustedes tengan un acercamiento a los colegios públicos entre primero a quinto, ustedes encontrarán más de 10 historias en donde los niños y las niñas les van a comentar que sus familias, incluso ellos mismos, tienen justamente historias que son personas que han sido desmovilizadas de diferentes departamentos. Ahorita no es algo nuevo, pero sí es un auge en que las escuelas tenemos gran cantidad de niños que son inmigrantes y inmigrantes. Tenemos gran población de niños y niñas venezolanas y que vienen de otras partes justamente de Colombia y que tienen esas historias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ven silenciadas. Yo apoyo mucho en que nosotros decimos, sí, está a la disposición de nosotras como adultas y nosotros como adultos escucharlos, pero más allá de eso, ¿qué? Si nosotros justamente no validamos y no afirmamos que el niño y niña es un portador de voz, derecho y voto, pues simplemente queda como los estamos escuchando y ya. Entonces yo siento que este libro nos abre una apertura justamente a legitimizar cuál es la voz y la opinión, la experiencia, la mirada de todos esos procesos que tienen las infancias. No, pero hay algo que quiero decir ahí. Gracias por el comentario. Qué pena interrumpo. Yo creo que lo interesante también de este texto, como el tomo, es que la memoria sigue siendo un campo de explosivo. Que voy a decir una cosa muy impopular, Paolo, perdón. Hágale. Mi nombre es otro. Una familia tiene derecho a decir, depende cómo, yo no quiero que mi hijo oiga eso. O sea, lo que quiero decir es que este es un campo minado, complejo, que por el hecho de que exista esto no quiere decir que deje de ser campo minado, y que este libro, como todos los libros de testimonio, está abocado a debates complicados. Lo que pasa es que aquí es un... Un papá puede sacar a un niño del colegio precisamente porque estudian estas cosas, y yo lo he visto, de hecho.
Entonces yo creo que estamos ante una discusión también muy importante, que no solamente pone a los niños en general la educación de derecho, y es cómo y por qué enseñamos este relato y cómo se construye este relato histórico. Y ahí creo que el país, y en eso coincido contigo, creo que hay una crisis de memoria. O sea, yo hablaba ahorita en una entrevista para la televisión nacional. Creo que el gran reto de como la segunda o tercera edición del tomo testimonial, más la exhibición que tenemos abajo, que es una especie de monstruo que construimos para la Feria del Libro este año, es una cosa muy curiosa. En el debate político nadie habla de memoria histórica, esa es mi percepción. Sin embargo, todo tiene que ver con la memoria histórica. Solamente la selección de una vicepresidenta indígena, heredando pues de la que venía de antes con Francia Márquez, ella de por sí una discusión histórica sobre el tratado histórico. ¿Qué es lo que creo yo? Que de pronto estamos saturados del tema de la memoria, pero eso no quiere decir que no sea un tema que incluso debería ser parte de la conversación política nacional, y no lo es. Yo no veo a ninguno de los personajes metidos en la política hablando de esto, cuando todos sabemos que esa noción de qué tipo de nación o de país queremos quiere decir también qué tipo de relato histórico hay detrás. Y todos le hacen el feo como si no hablamos de eso, porque terminamos enredados que hay que ver que si versión 1, que si versión 2, y esto comienza a convertirse en una cosa completamente absurda. Entonces yo creo que el espíritu de esta colección, lo otro que hemos hecho es decir de plano, bueno, hablemos un poco de nación, memoria y narración. Nación, dolor y narración. Hablemos de eso como parte del debate político. Y lo que yo siento es que nadie nos presenta realmente. Si quieres, te la devuelvo en el sentido de que yo creo que lo que está en crisis son los dispositivos institucionales de la memoria, las políticas de la memoria, la forma con que se ha construido o se ha tratado de construir un relato de memoria desde ese tipo de instancias. Y al mismo tiempo, y eso es lo bonito, rota por otro lado. Rota, sí, no me sorprende que detrás del libro aparezcan toda una serie de otras formas de abordarse, de acercarse a un tipo de narrativo, de otra manera de darle el giro, porque creo que hay una vitalidad muy fuerte. Es siempre me parece reconciliaciones que yo creo en lugar primero, por lo menos en la sociedad, pero junto con parte de experiencia de Medellín, del país, a tratar desde un lugar institucional de dar cuenta de esos fenómenos. Me preguntaba cómo se lo están viviendo ustedes esa etapa. A ver, me tocó ponerme la camiseta institucional. No, la idea era que te la quitaras. Dios. No, pues creo que igual es un reto, o sea, institucionalmente siempre hay muchos retos, porque es ese campo minado el que todos los días uno tiene ahí, ¿no? Y es finalmente también aprender a que la memoria, a pesar de que está en crisis, no es un campo en el que esté cerrado. Yo creo que hay una saturación, sí, en las formas en las que se ha hecho memoria, sí en las formas en las que se ha investigado la memoria, porque sí creo que hay un agotamiento del repertorio y de los lenguajes de la memoria. Ahora, políticamente, creo que pues sigue siendo, como desde el día 1, un campo en mucha tensión, con mucha disputa, porque justamente pues hay una cosa que es bella de la memoria, y es que le permite a uno incluso acercarse a la verdad, incluso entender qué fue lo que pasó detrás de un hecho, sea cual sea. Y eso, digamos, en este momento institucionalmente es muy difícil, sobre todo lo que tiene que ver con el negacionismo y con el relativismo. Y yo creo que además el relativismo es una cosa que se ha venido instalando de a poquitos, como eso sí pasó, pero no tan así, más bien volvamos a revisar. Y yo creo que eso es muy peligroso, sobre todo pues cuando han habido ya avances, incluso pues en cosas de la justicia transicional, incluso pues como en estos, digamos, como en los procesos que tienen que ver con el esclarecimiento y demás. Pero yo creo que sí hay una posibilidad que se da acá, y es que aflora que finalmente, aunque uno crea que el campo ya está listo todo, pues hay cosas por hacer, y nos encontramos pues con este ejemplo, pero también con otros tantos ejemplos que van saliendo no solamente de la institucionalidad. Yo soy una convencida aquí
inclusive si no hubiese institucionalidad de la memoria, la gente haría esos procesos de memoria con o sin institución. Y eso también es completamente pues válido y también es completamente reconocible y es completamente también incluso un llamado a las fallas que tiene la institucionalidad. O sea, la institucionalidad de la memoria y la institucionalidad de la justicia tienen todas las fallas en este país, todas las que uno quiera, por donde lo mire. Y como es un campo tan minado, pues le toca a uno un poco también hacer maromas y jugársela también pues con otras alianzas, con otras formas de colaborar, de hacer red, de incluso pues poner en el escenario público que es un campo que es difícil, que es un campo que todo el tiempo tiene problemas. Dale otros 5 minutos, si alguien tiene, por favor. Hola, buenas tardes. Yo tenía una profesora de literatura que decía que hay que encontrar las formas a través de la literatura de narrar la violencia sin reproducirla. Y a mí eso me causa años y siempre me lo pienso si es posible poder contar la violencia sin reproducirla. Y me pregunto, pues, la reflexión de ustedes respecto a ese planteamiento, si se da o no en el libro y cómo. La pregunta sería, ¿qué es reproducir? Y podríamos conversar de eso largamente, pero aquí sí hay algo, digamos, que hace parte de todo este entramado testimonial que hay alrededor, y es que uno puede recoger el dolor de otros. Voy a dar un ejemplo. Una vez estaba trabajando en México con organizaciones de desaparecidos y había una conversación pública y alguien estaba narrando un caso extremis de desaparición y de otras cosas. La persona, había una de las madres que estaba ahí sentada en Ciudad de México antes de un viaje de búsqueda, y cuando esta otra persona contaba, esta madre miraba hacia el infinito y la imagen que se me pasó inmediatamente en la cabeza fue que la mirada de esta señora se parecía mucho al corcho que da vueltas alrededor del sifón cuando el agua se está yendo después de una inundación o algo, da vueltas y vueltas y vueltas. Yo creo que la apuesta de nosotros fue reconocer que se recoge el dolor. Podríamos discutir mucho qué quiere decir recoger el dolor, pero el dolor se recoge también para precisamente mirar hacia adelante. La señora que acabo de contar recogía su dolor, entre otras, para darle vueltas y vueltas y vueltas a su propio sufrimiento. No lograba salir de ahí. Y yo creo que si por reproducción entendemos qué hacemos con el dolor del otro, de la otra, yo creo que parte del problema es que ese dolor también tiene que servir para construir algo. Si no, estamos mirando para atrás. Y yo sí creo que ahí sí, posiblemente, sí estamos reproduciendo cosas. Sería como yo vería, digamos, el acercamiento comunitario. Gracias, quería hacer como un comentario final. Quería agradecerles por este libro tan maravilloso, esta pequeña colección, justamente con relación a lo que decía Alejandro con esa palabra que es construir. Y creo que en la construcción que ustedes hicieron nos da la posibilidad de sensibilizarnos y de ver la situación de una manera distinta. Y me parece que en este momento tan conflictivo y tan difícil en el que estamos viviendo, creo que ese aporte es un pedazo de construcción que nos hace falta, ¿no? Comprender, cómo escucharnos, comprender ese otro que está narrando, que probablemente no es una narración habitual y cotidiana, sino que es algo nuevo que nos ayuda a ver el futuro de una manera distinta. Muchísimas gracias. Ñapa. Yo. No, me queda una cosa en tintero, como hay unos amigos y colegas del Centro de Educación Política, la quiero soltar. Porque yo me formé de niño en la escuela pública italiana con los relatos y los cuentos
de la resistencia de la guerra, y eso para mí fue muy importante, puedo discutir si bien o mal, pero fue muy importante. Entonces, un poquito quemarropa. ¿Ustedes creen que también esos cuentos son una forma de construcción de una formación política para los niños y las niñas? Sí, rotundo. Sí, yo creo que aquí finalmente lo que hay también es una apuesta justamente, yo creo que pasa como por varios lugares, ¿no? Que es un lugar de la memoria, pero también es un lugar del reconocimiento de lo que le pasa al otro, y cómo eso también, pues en lo que llaman generar competencias, el mundo de las competencias o de la ciudadanía, incluso pues tiene que pasar justamente por ese reconocimiento del otro, de ese dolor del otro, y de que finalmente aquí nadie se salva solo. Básicamente esto también es una invitación a crear pues red no solamente de lectores, sino también red de poder proponer cosas a partir de situaciones que se presentan también pues en los colegios, en los barrios, en cómo se va tejiendo red, porque pareciera también que este debate un poco de la memoria o del testimonio se queda en lo individual, ¿no? Porque a veces el tema de lo colectivo se va ahí desdibujando. Yo creo que hay una apuesta también finalmente pues por eso, ¿no? Como por volver a tener red, por volver a hacer cosas en colectivo, por poder atender esto de una forma pues digamos también sensible, de una forma mucho más pues incluso empática e incluso solidaria, ¿no? Como que esas palabras casi siempre están en los valores y todo el mundo las nombra, pero aplicarlos en el día a día es mucho más complicado. Yo digo que sí, que es un sí rotundo. ¿Qué puedo decir ahí? Me parece que, André, tú eres muy los sospechosos usuales. La convivencia, el diálogo. No sé muy bien qué es educación política, de hecho. No sé. Pero si por política entendemos la capacidad para interpelar el poder, ahí me parece más interesante el tema. Pero esa interpelación no nos lleva necesariamente al diálogo, así como lo entendemos. Creo que es un aspecto, indudablemente, y coincido con todo lo que dijiste. Pero yo sí creo que si estos libros nos permiten a una generación de gente como la que tú escribes ahorita, Paolo, creo que todos de alguna forma crecimos en algún momento de nuestras vidas con algún texto específico. Pues yo sí creo que si eso sirve para interpelar los poderes, creo que sí hay un destino para esto. No sé si nos ayudan a la convivencia, a la reconciliación, al diálogo, al consenso de racionalidades, creo que eso es otro tema distinto, pero sí nos ayudan a interpelar el poder. En ese sentido, por ahí viene. Muchas gracias.